es el aporte de la non-fiction. Termina de poner sobre la mesa esta discusión sobre la articulación con la palabra. Todo aquello articulado mediante la palabra es un relato, y siempre que estamos frente a un relato, bueno, habría una ficción. Yo acuerdo con esa posición, incluso hasta cuando hablamos en una conversación, o cuando está en comunicación, en periodismo o en ciencias de la comunicación, siempre hablamos de que la palabra no puede dar cuenta de lo que ocurre. La palabra representa de algún modo eso, pero hay un alejamiento, habría como una imposibilidad. A su vez es muy potente la palabra, pero siempre Pero eso no ponemos... sería más que no dar cuenta la subjetividad puesta en parte de la variable. No hay tal, la verdad, no, pero esto, porque existe una materialidad que todos podemos observar. Siempre ponemos el ejemplo de un accidente. Ahí estamos en el instituto, hipotéticamente, hay un accidente, salimos a mirar, ¿no? Y nos preguntan a cada uno de nosotras, nosotros, qué pasó. Y cada una va a articular su relato frente a una materialidad que es este accidente, ¿sí? Entonces no es que no hay tal cosa, se podría poner en discusión esa objetividad, que creo que es hacia ahí vas, Fernando. Siempre hay una subjetividad, incluso con el discurso periodístico que se posiciona como objetivo. Incluso con las personas que se posicionan como portadoras de la objetividad, ¿no? Entonces, esto es la non-fiction, me parece que puede ser el aporte, y aporta a nuestro objeto de estudio, que es la palabra, que es lo que vamos a trabajar en el secundario. Entonces, trabajar con la ciudadanía, el valor de la palabra, lo que significa la palabra, quién la aporta, cómo se articula, nos permite. La literatura nos lo permite y se posiciona como ficción. La non-fiction es lo que pone en discusión el concepto de realidad, realismo, ficción, fantástico, todo lo que ustedes, todos los tipos que vemos. Entonces, llevarlo al extremo y pensar todo lo articulado con palabras es una articulación, un relato, una perspectiva. Claro, nada es objetivo, digamos. Y nada es objetivo. Ahí ustedes, esa es mi posición, hay asidero, hay argumentos para decir esto, no es la única, ¿sí? Porque hay una materialidad, hay un accidente allí que ocurrió. No podemos decir, no, yo no vi un accidente, vi una opinión. Profe, ahí yo, con el texto de esta autora, coincido también con la idea esta de que en realidad esto que denominan non-fiction es una evolución del realismo que ya se venía viendo en otros textos. Sí. Porque yo pienso que hay lo que rompe y lo que hace por ahí poner el ojo sobre ese tipo de ficción, porque para mí es ficción, es que el realismo pasa de ser un realismo doméstico a ser un realismo que podemos compartir todos por conocer el hecho a través de los medios masivos. Muy bien. Entonces, me parece que lo que cambia es el eje. En vez de contar, a ver, una novela de Balzac, como que cuenta bien detallado claro, los ambientes. que detalla todo y que detalla la vida en una pensión, ahora lo trasladamos a algo que salió en todos los diarios o en todos los medios masivos, pero no deja de ser un aspecto del realismo. Y le ponemos realismo porque, y a mí me parece que hasta lo que nosotros denominamos fantástico, ciencia ficción, tiene un asidero en el realismo. Sí, Nadie, no podría romper. no hay manera sino de tener algún tipo de conexión con lo que estamos leyendo. Entonces, me parece que lo que tenemos que empezar a discutir no es tanta la clasificación, sino otros valores que se ponen en juego para uno apreciar como literatura o no lo que se está leyendo.
no sé, me ¿Qué, parece qué otros valores en el sentido de que sentido? valores en que uno tiene una apreciación estética sobre lo que lee. Sí, bueno, pero en la teoría de la recepción habrán visto, calculo algo, el año pasado. Bueno, por eso yo en una de las consignas, una de las propuestas pongo la recepción, ¿no? Cómo nosotros podemos recibir. Pero sí, es decir, van a ver que nosotros vamos a tener que dar estas categorías, realismo, fantástico, ¿no? Que ya uno está harto de todo eso. Pero fíjense como dice el texto de Amar Sánchez, la discusión viene desde siempre, ¿no? Esto de la obsesión por plasmar una literatura que se acerque a la realidad, pero nunca lo es, por eso es un realismo, ¿sí? Después aparece el periodismo como posicionado en el discurso de la realidad. El periodismo es la realidad. Lo que está trayendo la non-fiction es, ojo con eso que pensamos que es la realidad. Porque cualquier articulación discursiva tiene rasgos de ficción. Eso es para mí lo maravilloso. ¿Por qué? Porque nos pone, como dijo Fernando, a los receptores, las receptoras, los receptores, atentos. Basta de pasividad, de todo lo que leo, el bobarismo, el Quijote. Es al revés, todo es una articulación ficcional, incluso hasta aquello, la crónica, que se propone como un relato de un asesinato, ¿no? De un fusilamiento. Entonces, la pregunta de siempre es, bueno, pero ¿dónde está lo ficcional en Operación Masacre? Y lo ficcional está en cómo articula. Las cosas no pasaron como en ese orden, ese ingreso de ese periódico, de esa entrevista, de esa de ese comunicado de radio. Hay una articulación. Aparte, nunca un periodista puede saber qué está pensando una persona en ese momento. Exacto. ¿Entienden? Entonces, esa es la riqueza para mí de pensar la palabra, la potencia de la palabra, encontrarle sentido desde la literatura, ya lo hacemos también desde la lengua, ¿no? Y bueno, a ver, ¿cuál puede ser el aporte que yo puedo, una vez que tengo toda esta información, que por ahí no voy a ir a trabajar esto con un nene de 12 años, pero yo le voy a encontrar sentido a la articulación de la palabra? Ese es un poco el eje de esta, sobre todo estas Art, Walsh, ¿no? Cortázar, que están reflexionando sobre la palabra y su poder y su limitación, ¿no? A la vez. No sé si va bien la idea. Es un poco filosófica, pero bueno, es la literatura misma. ¿Vamos bien? Bueno, yo lo que quisiera es... Gracias. ¿Quedó claro lo que hay que hacer para el trabajo que hay que entregar el 26 del 10 al final? Sí, profe. ¿Qué cosa me preguntan? Igual no me voy a ir a Marte. Igual el fin de semana que viene apago todo, apago, corto la luz, no sé. Quemo el transformador de la de la calle, porque realmente estoy un poco saturada de todo WhatsApp y todo eso, pero no es que me pueden preguntar. Le pedimos a Mark que vuelva a hacer que se Sí, caiga todo. ¿vieron? Dije, se cumplió, algo pasó en Feliz. Silicon Valley, pero duró poco la felicidad. Bueno, lo que yo... Profe, espere Sí. que hay algo que me acordé ahora. Pongo pausa Cuando le leía. para grabar. Lo que yo quisiera hacer, medio a la velocidad de la luz, ustedes me dirán si tratemos de cualquier cosa me preguntan, es ver un punteo de la clase 6, punteo clase 7, punteo clase 8. ¿Vamos bien? Así medio a la velocidad de la luz. Gracias, Estefanía. Quedaste con la única con cámara, pero bueno, estas cosas pasan. La clase 6... Yo estoy acá, pero tengo muy mala señal de internet y es bueno. más o menos como que funciona. Bueno, sí, me imagino. Pasa que a veces, sí, yo sé que no prenden la cámara por razones que tienen asidero, pero a veces hablarme a los cuadrados es como una cosa así medio...
Sí, perdón, pero te escucho, de a ratos te escucho como quedas ahí porque se me traba. Está bien, sí. Se me traba, me quedan todos congelados. Bueno, no se preocupe. De la clase 6, en la clase 6 teníamos a Roberto Art y Borges. No lo habíamos visto, ¿no? No vimos, ok. Entonces lo que yo tomé de todo lo que podíamos pensar, y ustedes por supuesto que lo pueden agrandar la propuesta, ¿no? Explorar más y profundizar, es la disputa un poco, que algunos, de hecho hoy a la mañana me decían que bueno, que por ahí Roberto Art no se reconocía a sí mismo como del participante del grupo de Boedo. Pero bueno, en general los analistas lo incluyen, después ustedes, fíjense, harán su propia lectura. Esta a principios del 1900, sí, 1920 aproximadamente, aparece esta polémica entre escritores. Se ve que no tenían nada que hacer los señores y bueno, disputaban con la pluma y no con la espada, ¿sí? En esos grupos tenemos el grupo de Boedo, que se vincula más a la literatura popular y de denuncia, ¿sí? Y la literatura de Florida, el grupo de Florida, en el que vamos a ubicar a Borges, que es una literatura más esteticista, podríamos decir. ¿Sí? Después ustedes lean y generen ahí qué les parece bien el grupo de Florida, pero para tener una idea general. ¿Sí? Estos dos grupos, los dos grupos van a discutir o polemizar con el modernismo, que ya lo habíamos visto, vimos a Alfonsina Storni como representante, con, digamos, los posmodernistas, con las vanguardias, o sea, están disputando y están tomando algunos elementos, ¿sí? de ambos, de todas estas estéticas literarias, ¿sí? Entonces, con la oposición al modernismo, puntualmente lo que va a ocurrir, esto está en la clase narrada, es que el grupo de los poetas sociales, ¿sí? Encabezados, ¿no? por Álvaro Yunque y César Tiempo, que generan esta revista, surgen estas revistas, ¿no? La revista Claridad, Prisma, sí, después esto, léanlo. Esta revista, que es de los poetas socialistas, que los vamos a ubicar ahí a los integrantes del grupo de Boedo, van a hacer circular obras de autores y pensadores vinculados al socialismo, por ejemplo. ¿Sí? Esto va a empezar a ingresar esta militancia, ¿sí? Tenemos también en disputa con el modernismo a los vanguardistas, ¿sí? Que fundan Prisma, Borges y González Lanuza, Martín Fierro, Méndez y Girondo, Proa, Macedonio Fernández y Borges. Son revistas, y aparece esta idea de la revista, ¿no? Que va como difusora de la cultura, ¿no? La industria cultural, pero también van a discutir con el modernismo. Cada uno desde su lugar, pero puntualmente recuerden, ¿no? El modernismo como esta literatura que se ubica en la Torre de Marfil, cuyo lenguaje es elaborado, ¿sí? Críptico. Los socialistas o los poetas sociales, por supuesto que no van a estar de acuerdo con eso. Y los de Florida van a pensar en una identidad más nacional, no tan europeizante, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a ver, por ejemplo, estas revistas, la de Proa y Martín Fierro, vinculada al ultraísmo, ¿no? Es un movimiento vinculado a la revista Ultra, ¿sí? Que es vanguardista, por supuesto, y lo que buscan es la difusión de esta estética, ¿sí? Digamos, va a aparecer lo europeo, ¿sí? Pero van a discutir con Lugones, ¿sí? Con ese modernismo de Lugones, que ya también lo habíamos visto la vez pasada. Es decir, el grupo de Florida va a discutir con los modernos, con los modernistas y con Boedo. Boedo va a discutir con el modernismo y con Florida. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Bien o no? Sí. Sí. Gabriela, Sí, que profe. no la veía. Bueno, entonces, ¿qué dice Lucía Pagliai? Que ese manual, yo les quería, quizás ya lo dije, estoy medio amnésica, que les quería recomendar
que si pueden comprar este manual, ¿sí? Es un manual de literatura argentina, no obligatorio para la cursada, pero sí para trabajar ustedes, que va desde literatura argentina de 1830 a 1930. Es de la Universidad de Quilmes, es muy barato, ¿sí? Ahí está el loguito. Bueno, les va a servir como para tener un hilo conductor ahí de historia y algunos aspectos de la ¿Cómo se literatura. llama la autora? Luz, está ahí en la clase, está en el proyecto de cátedra, se llama Lucía Pagliai. Lo voy a escribir acá en... Digo porque ya en breve nos estamos despidiendo de todo y que vayan teniendo así algunas herramientas para el trabajo. A mí me sirve mucho ese manual, después hay uno de historia social contemporánea de Susana Bianchi, que también es muy bueno, de esta misma, ¿no? Pero para pensar en la historia, ¿sí? También está la historia crítica de la literatura argentina, pero eso es más caro, me parece. Son unos cuantos tomos. Bueno, sí. Por eso, este es así más Nakam Pop, pero hoy hay otros manuales, ¿no? Está muy bien, sí. Entonces, lo que dice ella, que yo lo puse ahí en la clase, o sea que tómenlo de ahí, es que este debate, ¿sí? Digamos, además de darse un debate estético, que ahí viene como la puja en la arena de la estética literaria, el debate gira en torno a innovar, digamos, la innovación literaria. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Esto es lo que se están preguntando estos dos grupos. ¿Vamos a transformar? ¿Vamos a cambiar? ¿Vamos a alejarnos del europeo? ¿Sí? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Para quién? Y cada uno va a dar su respuesta. ¿Sí? Esta es una de las polémicas. Es un debate estético, dice ella. Pero, dice, la polémica apunta a otros planos. Un plano, el plano A, que está ahí en la clase, es, digamos, la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la función de la literatura? Esto nos lo estamos preguntando nosotros desde el primer año, cuando empezamos a ver qué es la literatura. ¿Tiene alguna función? ¿No? Entonces, estos poetas van a decir, por ejemplo, ¿es un acto de compromiso social o es un acto de creación autónomo? ¿Sí? Incondicionado, sin que me digan lo que tengo que hacer, sobre todo Europa y otras literaturas. Entonces, Boedo va a relacionar la función literaria con el compromiso social y Florida lo va a vincular más a la creación autónoma literaria, sin indicaciones o sin modelos, sin Lugones, ¿no? Pobre Lugones, igual sin Lugones. No habría ocurrido lo anterior, pero en el sentido, ¿notan la diferencia entre la mirada social y la estética pura? Esa es la discusión, ¿sí? Central. La siguiente inquietud es sobre el lenguaje. ¿Cómo va a considerar el lenguaje Boedo y cómo lo va a considerar Florida? ¿Sí? En eso, Sí. perdón, la Dale. profesora de teoría literaria siempre nos decía que Boedo era clásico en el lenguaje y revolucionario en las ideas, y Florida era al revés. De nuevo, a ver. De nuevo, Fernando. Boedo era clásico en el planteo literario y Florida. Al revés, ¿no? Florida era revolucionario en el lenguaje y conservador en las ideas. No, está bien lo que está diciendo. Es como, por eso es interesante, ¿no? ¿En qué consiste ser revolucionario para estos dos grupos? Los dos están queriendo romper con el modernismo. Y cada uno rompe, incluso esos que rompen pueden ser muy conservadores en un punto y esos que parecen conservadores están rompiendo en otro punto. Eso es interesante que lo veamos. Por eso yo, cuando repasaba a Roberto Arlt para hablar con ustedes, vislumbré ese patriarcado que aparece ahí, que cuesta, ¿no? ¿Cómo podemos dar cuenta de la desigualdad social, porque Roberto Arlt lo puede ver,
muy claramente, pero no puede ver, por eso, ¿vieron el agua fuerte de Soltero? El soltero. Bueno, vean ahí qué pasa, ¿no? Con esa figura masculina y femenina, cómo construye la mujer allí. Entonces, esto es una lectura que hice ahora hace poco para cuando estaba preparando la clase. Dije, bueno, me parece que no estaba viendo las asimetrías de género, ¿no? Podían ver, esto que lo dice Silvia Federici en el prólogo de Calibán y la bruja, para referirse a grandes teóricos como Marx y Foucault, que han podido ver las violencias en los cuerpos, pero no han podido detectar cómo, van en aumento cuando se trata de los cuerpos femeninos o los cuerpos no del grupo de poder. Entonces, esto es súper interesante, ¿no? Poder ver asimetrías, pero solo algunas. No, cuando uno ve asimetrías, tiene que ver todas. Todas, no podemos como sesgar, ¿sí? Pero esto para que ustedes cuando lo analicen, y qué difícil que es desmontar, ¿no? El patriarcado. Digo el patriarcado, pero ustedes pueden encontrar otras cuestiones. Una de las discusiones será en torno al lenguaje, ¿no? ¿Ingresa en formas cultas o formas coloquiales? El lenguaje puede ser un instrumento de concientización revolucionario o espacio de libertad creativa, ¿sí? O experimentación. Entonces, ambas cosas son revolucionarias, son transformadoras, pero están ancladas en distintas visiones de mundo. ¿Sí? Porque yo puedo ser disruptivo con el uso del lenguaje, ¿sí? Ahora, la discusión, lo que siempre se le critica a Borges es que, bueno, es inaccesible para determinado sector. ¿Sí? Está buscando un lector, bueno, que mínimo tenga biblioteca. ¿Y qué pasa con el lector que no tiene biblioteca? ¿No puede leer? ¿Sí puede leer? Bueno, no. Cada uno responderá lo que le parezca o cómo, bueno, tendrá sus argumentos. El siguiente punto de polémica o de tensión, ¿no? Dice, la representación. Es decir, ¿qué es la mímesis? ¿No? Esta categoría que la habrán visto en teoría, que la propone Aristóteles. Bueno, esa mímesis de la realidad, ¿sí? Es decir, ¿hay una mímesis de la realidad o hay una autonomía, ¿no? De los signos en relación con la realidad? Escribo una obra que hable de cosas que pasan en el mundo real, o no, o escribo poesía que hable del lenguaje, por ejemplo. ¿Vamos bien? Con ahí cómo va el tira para un lado, tira para el otro. Bueno, la siguiente discusión que propone la autora es en torno al receptor, a los destinatarios, ¿no? De la escritura. ¿Qué clase es? ¿La clase baja? ¿La militancia? ¿Lector culto? ¿Capaz del goce estético? Hay personas que no pueden gozar estéticamente y hay personas que sí. Siguiente punto, ¿sí? Y último. De acuerdo, o sea, la discusión en torno a las formas, ¿sí? Tomar géneros convencionales o subvertir, ¿no? Transformar esos géneros y, digamos, siempre pensando, ¿no? En la posición estética. Trabajar con los géneros serios o que, por ejemplo, aparezca el cómic, el cómico, ¿no? La sátira, solo tomar géneros elevados o que aparezca la parodia, ¿sí? Bueno, ahí discuten y van tomando una posición en el mundo. A mí me parece que nos viene bien pensar en esto porque esta es una discusión que todavía está. Es decir, ¿qué vamos a leer? ¿Qué vamos a compartir con los estudiantes, ¿Qué concepción de la literatura vamos a presentar? ¿Sí? Elitista, no elitista, todas. Bueno, vamos a tener que hacer un mapeo y no vamos a poder hablar de todo. Entonces, pensar, para mí ese es el aporte de esta discusión, que ya se está preguntando cuál es la función de la literatura, cuál es la función del lenguaje. ¿Sí? Y ahí yo les puse el poema de Borges, El Gaucho, para que lo pongan en diálogo con Fierro, que lo
Pedro Aznar hizo una versión con música del Gaucho, ¿sí? Es muy lindo. Es decir, Borges también incorpora lo criollo, ¿no? Lo popular, la vida del campo. Digamos, aparece, ¿no? La búsqueda de la identidad propia, no es que está tan alejado, ¿sí? Pero bueno, hay un trabajo con el lenguaje que implica un conocimiento de lenguas, de las lenguas clásicas, un lector que pueda reconocer, por ejemplo, las mismas operaciones sintácticos semánticas del latín trasladadas al español. Eso lo van a ver en Borges, ¿sí? Puse como textos obligatorios para el trabajo, pueden elegir alguno, para el examen final, el jardín de senderos que se bifurca, las ruinas circulares, el sur y el fin. ¿Por qué? Porque en el jardín de senderos que se bifurcan aparece muchos tópicos, pero un tópico borgiano que es el del laberinto. ¿Sí? No sé si alguien se acuerda, lo tiene en mente, ¿quién puede comentar algo? Sí, también las bibliotecas circulares, que es como una suerte de laberinto semántico en la cual está escrito toda la historia humana y hasta la individual, porque son casi infinitas. Bueno, el Jardín de Senderos que se bifurcan, hay un montón de cuentos de él, desde lo fantástico, en la cual también lo cíclico. Es más, Exacto. Ese otro tópico que está en el Jardín de Senderos y en las ruinas circulares, y esto que dijiste, ¿no? Este vínculo del punto individual con todos los otros puntos, ¿no? Como una noción del tiempo que no es este tiempo, sino que es un tiempo más complejo, ¿no? Esto de un movimiento aquí ahora genera cambios en todo, ¿no? sí, y quizás una visión completamente distinta al fantástico que tiene Cortázar. Sí. Es un punto de vista completamente antagónico, porque Cortázar va más hacia el extrañamiento, que ya lo habíamos visto nosotros en algunos, creo que eran formalistas rusos, que analizaban los cuentos, ay, no me sale, tradicionales, en los cuales el extrañamiento era lo que daba pie a que eso sea una ficción. En cambio, Borges lo que hace es plantear temas humanos macro, vamos a decir, y los traslada los atomiza en un individuo. Porque aparte también en Borges lo que hay es que un individuo es el protagonista. Generalmente tiene diálogos consigo mismo, no interactúa. En cambio, quizás Cortázar por su ideología siempre colectivo. se va a lo coral, vamos a decir. Muy bien. Estefanía. No, esto de que el fin también es circular, ¿no? El negro que se termina transformando en fierro, que si bien es realista, porque el sur tiene esa cosa medio mística que uno no sabe, lo que el final como que lo interpreta cada uno como quiere, pero en el fin, al ser realista, pero al final hay una vueltita de tuerca que termina siendo... Esto en ese realismo opera un elemento raro, extraño, porque además Borges no diferenciaba, él decía que la literatura de por sí era fantástica. No sé si han escuchado cuando le preguntan sobre estas categorías. Es interesante porque los autores de esas categorías les importa cero, pero los teóricos están ahí todo el tiempo preguntándose. A mí me parece que yo acuerdo con Cortázar, lo fantástico está siempre. Lo raro, lo extraño, es parte de nosotros. Y ya que Estefanía nombró, muy bien los aportes, gracias. El fin, digamos, la idea del laberinto, la idea de la circularidad, el espejo, uno con uno mismo, ¿no? Eso es borgiano. Y en el fin hay una reescritura de Fierro, ¿no? Porque no soportaba Borges ese nuevo Fierro de la vuelta, ¿no? Esto lo van a leer, ¿sí? Después, entonces por eso lo puse, el Gaucho, el fin, para que podamos hacer un diálogo, pero no acordaba, entonces reescribe, como Gabriela Cabezón Cámara, reescribe en las aventuras de la China Iron,
¿sí? Entonces, la potencia de Hernández, por más de que uno lo critique y cuestione un montón de cosas, Hernández realmente establece una mirada que después todos retoman, o muchos retoman para reformular, pero bueno, es un guiño al autor, ¿sí? La propuesta de Hernández de dar lugar a la voz del gaucho, aunque sea de forma ficcionada, bueno, es un gran aporte, ¿sí? Que ingresa la voz del pueblo construida, ¿no? Bueno, por eso hay respeto a esa obra. Bueno, por varias cuestiones. Y de arte, yo les puse las aguafuertes, que son estos retratos, ¿no? Digamos, de los porteños, ¿no? De los aguafuertes porteñas, porque tiene andaluzas, ¿no? De cuando estuvo en España. A mí me gustaría que, bueno, lean, les puse esas, ¿no? Yo no tengo la culpa, esa es la del nombre, ¿se acuerdan? Que la gente piensa que es un seudónimo. Es muy gracioso, porque es muy gracioso, Roberto. Entonces, bueno, gira en torno a eso, y está el del soltero, ¿sí? Que a ver qué les parece después cuando, si pueden, para hacer su análisis. El soliloquio es del solterón, ¿sí? Que ahí me pareció a mí que me hacía ruido esta cuestión de la construcción de las mujeres, que yo cuando lo leí allá hace tiempo no lo observaba, porque por supuesto que la matriz era otra, ¿no? Ahora estamos en otro momento lúcido Inclusive a mí me hizo acordar ahí, cómo termina bueno, sí es la concepción de la mujer, ¿no? Pero a la canción de Los Redondos, las minitas aman los payasos y la pinta de campeón, podría ser como un epígrafe para sí, para esa está voz bueno, fuerte. me gusta. De hecho, vieron que ahora cuando uno escucha rock, ¿no? Y el patriarcado en el rock se plasmó de una forma que yo digo, ¿cómo se escuchaba tal cosa, no? Y ahora casi todo no se puede escuchar, pero sí, Sí, tal cual. está bueno eso. Decir, mira, Escuchar un tema de rock que diga nena ya te da escozor. sí. Y Bueno, el otro día me puse a escuchar con atención uno de Led Zeppelin que me encantaba, y cuando escuché dije, no puedo creer que me gustaba este tema. Sí, o el tema de Guns N' Roses que decía que la enterraba, ¿se acuerdan? Bueno, no sé. Sí, yo la amaba, pero la tuve que Pero poner tuve que 6 pies matar. bajo tierra. Pará, y el de I used to Michael love her. Jackson, que no se hacía cargo de su hijo. Billie Jean. Sí, Eso no me acuerdo. cualquiera. Porque pero That Billie póngale. Jean. Na, na, na. Que no es su Sí, pero hijo, que no se lo bueno, por eso. A mí me Y parece que el aguafuerte ese de Alder Solterón dialoga también con el de los celos, que es el anterior. sí, causa sin razón de los Ese celos. también, Bueno, terrible. fíjense, pero digo, es interesante. A mí lo empecé a ver cuando leí esto de Federici, cómo se ven algunas asimetrías y no otras, ¿no? La capacidad, la lucidez para ver alguna, pero ignorar esta cuestión de género, porque está tan naturalizado que quizá hoy mismo esos autores se cuestionen. Por eso la unidad 3 es importante, para que veamos lo que es hoy la literatura argentina. Girondo lo mismo, en el poema ese de Me importa un pito, también él puede romper con la levita, pero no con el machismo. Sí, yo de acuerdo, no quiero, porque hay una recepción, ¿no? Pero fíjense qué difícil que era ver estas asimetrías. Bueno, entramos un poquito más para terminar.